crecimiento profesional y personal. Síguenos todos los martes a las 18 horas por www.bajioradio.com, la estación del crecimiento personal. Contáctanos por WhatsApp al 55 37 17 10 52. Te esperamos. Angélica Paredes. Samudio Corporation invita a esta gran plática los análisis de los estados financieros, que será impartido por un gran maestro como lo es Vicente Romero Said. Le agradecemos que esto sea posible gracias al contador público y maestro en Derecho Fiscal como lo es Mauricio Samudio, para quien pide un fuerte aplauso, por favor. Les habla su servidor, Óscar Arista Palacios, periodista, conductor y locutor, y además director de prensa y relaciones públicas de Samudio Corporation. Fuerte el aplauso para recibir al maestro Vicente Romero Said, con este gran trabajo. Gracias, muy amable. Yo creo que me escuchan bien sin micrófono, ¿no? ¿O prefieren que lo use? Muy bien. Yo creo que vamos a tener que apagar las luces de acá enfrente, porque si no, no se va a ver bien la pantalla. Eso es, muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación a Mauricio Samudio, gracias por su asistencia, y vamos a platicar esta tarde acerca de la información financiera. ¿Quiénes de ustedes son emprendedores? Muy bien. Les quiero hacer una pregunta antes de iniciar el tema. ¿Qué tanto usan la información financiera? Vamos a ponerla en un rango 100%. ¿100%? Pues qué bueno, porque mi experiencia dice lo contrario. Y dice lo contrario porque la información financiera, al menos en mi experiencia, no se usa muy frecuentemente. Y no se usa porque los contadores hemos tenido la culpa. Y la hemos tenido porque usamos un lenguaje que no está diseñado para el usuario general de la información financiera. El usuario es un usuario, no necesariamente es contador. Y por eso lo que yo propongo es utilizar una terminología que sea más comprensible. ¿Para qué? Para que la información pueda ser utilizada precisamente para tomar decisiones. A pesar de que soy contador, no hablo como ellos, porque con todo respeto y sin él, a veces no les entiendo. Entonces, vamos a tratar de poner en castellano esta plática de análisis de la información financiera. Vamos a la siguiente. Antes que nada, ¿quiénes de ustedes son contadores? Muy bien. Soy volteriano. O sea, podré no estar de acuerdo con lo que tú digas, pero defenderé con mi vida tu derecho a que lo expreses. Y eso en mi pueblo, que es el tuyo, se llama tolerancia. Por lo tanto, el espíritu de Voltaire va a estar presente. Vamos a la siguiente, por favor. Primero, la contabilidad es una técnica que se usa para generar información financiera. La información financiera debe servir para toma de decisiones. Así de sencillo. ¿Qué es lo que registra la contabilidad? Las operaciones que afectan económicamente a cada entidad. Y cuando hablo de entidad, estoy hablando de un negocio en marcha. ¿Cuáles son esas operaciones que afectan económicamente a toda entidad? Y las vamos a dividir en tres grandes grupos. Primero, las transacciones, que son las operaciones que la entidad realiza con otras entidades. Segundo, las transformaciones internas en la estructura de los recursos y de las fuentes.
Esto puede sonar muy técnico. ¿A qué me refiero con la transformación interna en la estructura de recursos y de fuentes? Pensemos en una pequeña industria. Tiene su materia prima. Pero esa materia prima, cuando se extrae del almacén y se lleva al proceso productivo, encontramos que le empezamos a agregar valor. ¿Cómo le empiezo a agregar valor? Pues le empiezo a incorporar mano de obra. Desde el operario que va a llevar la materia prima del almacén a la zona de producción, ya le estoy agregando valor. Ahí se está generando una transformación interna en la estructura de los recursos, porque esa materia prima se va a convertir en un producto en proceso y luego se va a convertir en un producto terminado que finalmente va a generar una cuenta por cobrar, y esa cuenta por cobrar va a generar efectivo, en donde estamos materializando el ciclo normal de operaciones. La siguiente, por favor. Esta información financiera, que tiene varias características que veremos más adelante, deben tener la facilidad de ser útil la información que generan para el usuario general. Cuando me refiero a un usuario general, es que la información financiera está diseñada para que cualquier usuario la utilice. No solamente el propio emprendedor, también sus proveedores, sus trabajadores, sus clientes. En ese orden de ideas, esta información financiera debe permitir evaluar el desenvolvimiento de la entidad y su capacidad para generar beneficios económicos futuros. El imaginario colectivo cree que el principal objetivo de cualquier empresa es obtener utilidades. Eso, en mi opinión, es un objetivo secundario. Porque si yo no puedo satisfacer una necesidad en el mercado, mi objetivo de generar utilidades no va a servir para nada. Lo primero que debo tener en mente es que tengo que hacer algo que satisfaga una necesidad en el mercado. Y para ello necesito la información. La siguiente, por favor. La multiplicidad de usuarios que tiene la información financiera nos obliga a que la misma sea claramente objetiva. Por ejemplo, hay personas que creen que si voy a solicitar financiamiento a un banco, voy a pasar los estados financieros que me va a pedir el banco, aun cuando hoy normalmente ya no los piden, Hoy lo que te pide un banco para darte financiamiento es: dame tu firma electrónica para que yo descargue tus comprobantes fiscales digitales, a ver si efectivamente los ingresos que estás mostrando corresponden a los que estás facturando. Entonces, si voy a obtener financiamiento, no voy a llevar los estados financieros al departamento de maquillaje, ¿verdad?, para maquillarlos, con el propósito de que el banco agilice el otorgamiento del préstamo. Por ello, tenemos que pensar en una información que sea claramente objetiva. La siguiente. Los objetivos de los estados financieros. Los estados financieros básicos son 4. El estado de posición financiera, el estado de resultado, el estado de modificaciones en la inversión de los dueños y el estado de flujos de efectivo. Pero esos estados financieros básicos tienen limitaciones. ¿Por qué? Primero, porque la información que muestran es provisional. ¿A qué me refiero a que es provisional? Un estado de situación financiera presenta las inversiones, las obligaciones y la inversión que los dueños han hecho en la entidad. Lo que yo estoy mostrando en inventarios es una cifra provisional, porque posiblemente al día siguiente esos inventarios se conviertan en cuentas por cobrar y finalmente se van a volver a convertir en efectivo. Eso le da la provisionalidad a la información y eso le genera una limitante. Tenemos el estado de resultado. Perdón, por eso es que en los estados financieros dice
tal cantidad al día tal. El estado de posición financiera es el único estático. Exacto. Por eso dice al. Los otros tres son dinámicos porque abarcan un periodo, pero son correlativos ¿a qué? Es correcto. Entonces, el estado de posición financiera es como si le tomáramos una fotografía al negocio. Es correcto. No te muevas, chum. En tanto que el estado de resultado es una película, Claro. porque abarca un periodo. En este sentido, lo que tenemos que analizar es que los estados financieros deben permitir evaluar el comportamiento económico financiero de la entidad, su estabilidad, su vulnerabilidad, así como su efectividad y eficiencia en el cumplimiento de sus objetivos. Si volvemos a los objetivos, el primero debe ser poder satisfacer una necesidad en el mercado. La capacidad de la entidad para mantener y optimizar sus recursos, así como obtener financiamientos adecuados y retribuir a sus fuentes de financiamiento, que las vamos a dividir en dos grandes grupos. Las fuentes propias, que es el propio dueño del negocio, y las ajenas, que son tus acreedores, tus proveedores, los bancos, etcétera, etcétera. La que sigue, por favor. Estos estados financieros, como ya habíamos dicho, son 4. Y el único estático es el primero, el estado de posición financiera. La siguiente. La información financiera debe tener características cualitativas. La primera es que sea útil. ¿Ustedes estarían dispuestos a conducir un automóvil sin tablero de controles? Pues la información financiera es eso, el tablero de controles, el que me va indicando. Una empresa no vale lo que dicen sus estados financieros. Jamás. Yo les preguntaría, ¿se venden empresas quebradas? Sí. Todos los días. ¿Por qué se vende? Porque tienen valor. Tienen valor, aunque en libros no valgan un peso. Eso demuestra que la información financiera no denota cuánto vale una empresa. Los contadores todo el día hablan de evaluar. Y los contadores no evaluamos, cuantificamos, que es diferente. No nos confundamos. Es más, ni los evaluadores saben evaluar. ¿Ustedes creen que sí? Les voy a demostrar que no. ¿Hay casas usadas en venta en este país? ¿Y se venden en cuanto le pongo el letrero de se vende? ¿O pueden pasar semanas o meses y no la vendo? Pues a veces puede pasar hasta un año más. O más. ¿Y por qué no la vendo? Porque no vale. Oye, ¿cuánto quieres por tu casa? 16 millones de pesos. ¿Y con base en qué? En el avalúo. Pues el avalúo me viene quedando guapo. Porque mientras no haya un guapo que te ponga los 16 millones en la mesa, la casa no los vale. Y en realidad el peso es de acuerdo a cómo está la situación del mercado en ese momento. Por lo tanto, voy a llegar a una primera conclusión. Precio es lo que pagas y valor es lo que recibes. Punto. ¿Cuánto vale algo? Lo que te den por él, ni más ni menos. Entre la oferta y la demanda, ahí está. Totalmente. Por ello, lo más importante de las características cualitativas de la información financiera es que sea útil. ¿Cómo iniciar un negocio? ¿Cómo determinan el precio de venta de sus artículos? Cuéntenme. Pues en general, de cómo está el mercado, un comparativo similar para poder competir. Pero ese es un indicador nada más, ¿no? Para fijar el precio de venta yo tengo que partir del costo, Pero sí, del costo más un margen. más el gasto, más el margen. No hay otra forma de determinar. Si la contabilidad de tu negocio no se parece a la forma en cómo determinaste el precio de venta, esa contabilidad no sirve para nada, porque no me permite tomar decisiones. Claro. Por ello, la utilidad es la característica fundamental, es la cualidad de adecuarse a las necesidades de información de un usuario general. Sin embargo,
Hay características primarias y secundarias que debe tener la información financiera. Vamos a la siguiente, por favor. Fíjense, primero, característica primaria, la confiabilidad. La información tiene que ser confiable. Y esa confiabilidad tiene características secundarias, como cuáles: la veracidad, la representatividad, la objetividad, la verificabilidad y la suficiencia de la información. ¿Qué es la veracidad? Que el usuario necesita información oportuna y veraz para poder tomar decisiones. La representatividad es la capacidad que debe tener la información para que a través de palabras y cifras le pueda brindar la información que le sirva para tomar decisiones. La verificabilidad, pues su mismo nombre lo indica, que pueda ser verificable, y desde luego la suficiencia de la información. Sin embargo, también tenemos la segunda característica primaria, que es la relevancia, que está relacionada con la posibilidad de predecir, confirmar y la importancia relativa. La información financiera no solamente es histórica, me debe servir para predecir el comportamiento en el futuro de la entidad. Porque si yo no presupuesto qué le va a pasar a la entidad, tampoco sé a dónde me estoy dirigiendo. La siguiente. Una cualidad esencial de los estados financieros para que faciliten su entendimiento, la comprensibilidad. Y ahí es donde los contadores creo que nos hemos equivocado, porque usamos una terminología que a veces ni los propios contadores entienden. Por ejemplo, tengo 52 años de ejercer esta profesión y ningún contador en ningún foro me ha podido decir por qué le llama contable al capital. Ninguno. Entonces, el contador cree que los usuarios son contadores. El usuario es un emprendedor, sea o no contador, y por eso yo propongo que utilicemos una terminología que sea más accesible. Y voy a ir mencionando cómo le ha venido llamando la profesión a las cosas y cómo propongo que le llamemos para que el usuario se involucre, con el propósito de que la información sea comprensible. La siguiente, por favor. El estado de posición financiera. Por ahí le llaman balance general. A mí eso de balance general no me gusta. ¿Por qué le llaman balance? Porque balancea, o sea, porque suma igual. Por Dios, hoy con el avance tecnológico, eso es inminente. Por lo tanto, ¿qué debemos entender por el estado de situación financiera? ¿Cómo se nos ha catalogado a los contadores? De cuadrados, ¿no? Nos dicen que somos cuadrados. ¿Por qué? Porque nos movemos en dos escenarios. El estado de posición financiera tiene del lado izquierdo, derecho para mí, izquierdo para ustedes, los recursos o las inversiones. Y del lado derecho tiene las fuentes. ¿Quién aportó esos recursos o esas inversiones? Y quienes las aportaron las vamos a dividir en dos fuentes: los terceros acreedores y los propios dueños del negocio. Eso es lo que muestra el estado de posición financiera. La siguiente, por favor. Este estado se presenta con terminología tradicional, hablando de activos, pasivos y capital contable. ¿Yo cómo le quiero llamar a los activos? Inversiones. ¿Qué les queda más claro? ¿Activo o inversiones? Inversiones. Y luego vamos a ver cómo lo clasifican, el activo. La siguiente, por favor. El estado de posición financiera, según tu amigo Romero Said, tu amigo, primero porque quiero que me consideres como tal, y segundo
Este país, en el imaginario colectivo, todavía suele decir tu servidor. A 76,000 kilómetros en el odómetro uno ya no sirve. Por eso tu amigo define al estado de posición financiera como el resumen acumulado de las decisiones de inversión y de financiamiento. Porque tenemos esa dualidad económica. De un lado los recursos y del otro lado las fuentes. La que sigue. ¿Cómo define la profesión contable eso que llaman activo? Es un recurso controlado por una entidad, identificado, cuantificable en términos monetarios y del cual se esperan beneficios económicos futuros. Si me permiten, esta definición es demasiado técnica. ¿Qué debo entender porque se esperen beneficios económicos futuros? Que sea productivo. Que sea recuperable, punto. Así de sencillo. La característica de toda inversión es que sea recuperable. Más una utilidad, inclusive. No, por eso. Formando parte de la recuperación va implícita la utilidad. Nadie está peleando con su dinero. La siguiente. ¿Cómo definen un pasivo? Las normas de información financiera. Es una obligación presente de la entidad, identificada, cuantificada en términos monetarios, que representa una probable disminución de recursos económicos y que proviene de operaciones que la entidad llevó a cabo en el pasado. La que sigue. Y aquí tienen el capital contable. Y luego, ¿por qué nos dicen que somos cuadrados? Fíjense cómo define la norma al capital contable. Es el valor residual de los activos una vez disminuidos los pasivos. Dios de mi vida, ¿y por qué nos llaman cuadrados? A ver la traducción. Para mí es la inversión del dueño en el negocio. Vamos a suponer un negocio donde yo tenga inversiones totales de 100, tenga obligaciones de 40 y tenga la inversión del socio de 60. Los 100 fueron financiados 40 por los acreedores y 60 por el dueño. Esto último se llama estructura financiera. Inversión de los dueños, no capital contable. ¿Para qué sirve? Por eso hay que ir al diccionario. Y la Real Academia Española de la Lengua define activo como el conjunto de los bienes, derechos con valor monetario que son propiedad de una empresa, institución o individuo. Pues eso está más claro que lo que vimos hace rato, ¿no les parece? Sí, claro. La siguiente. Históricamente se ha clasificado eso que los contadores llaman activo en circulante, fijo, diferido y otro activo. Así se los enseñó a los contadores la maestra Esperancita. Oye, maestra Esperancita, ¿y cuál es el otro activo? El que no es circulante, fijo o diferido. Y entonces hernia cerebral para maestra Esperancita. Fíjense, fijo. Se le llama circulante a las inversiones que se van a recuperar en el corto plazo. ¿Qué debemos entender por corto plazo? Pues es muy ambiguo, ¿no? Normalmente dicen que es hasta de un año. No en mi opinión, porque eso depende de cada empresa. Hay empresas que el corto plazo puede ser un día. Un día. ¿Qué les parece una señora que venda tacos de canasta? ¿Cuándo cierra su ciclo normal de operaciones? En un día. Porque en un día va a convertir la materia prima en un guisado. Ese guisado lo va a convertir en un taco. Ese taco lo va a convertir en dinero. Y entonces en un día ya cerró su ciclo normal de operaciones. Sin embargo, una fábrica de aviones no puede decir que su corto plazo sea de un año. Por lo tanto, ¿qué debo entender por ciclo normal de operaciones? El ciclo normal de operaciones empieza con efectivo. Ese efectivo lo voy a convertir en materia prima.
esa materia prima la voy a convertir en una producción en proceso, la producción en proceso en producción terminada, la producción terminada en cuentas por cobrar, y las cuentas por cobrar las voy a volver a convertir en efectivo. Ese es el ciclo normal de operación. Por lo tanto, eso que los contadores llaman activo circulante, yo prefiero hablar de inversiones a corto plazo. Se van a recuperar en el corto plazo. El fijo, pues son las inversiones que se van a recuperar en largo plazo, en varios periodos contables. No me gusta lo de activo fijo, porque cuando les pregunto a mis alumnos, dame un ejemplo de activo fijo, y dicen, una camioneta. Vaya, ¿no te percataste que te la vendieron sin ruedas? Porque que yo sepa, la camioneta es circulante. Entonces, ¿cómo te atreves a llamarle fijo? El diferido, que pueden ser inversiones en instalaciones, inversiones preoperativas, y finalmente el otro activo, como lo llaman, que es aquel que no cae en las tres clasificaciones anteriores. La siguiente, por favor. Por ello, mi propuesta es, en lugar de dividirlo en circulante, fijo y diferido, pues simplemente separar las inversiones a corto plazo y las inversiones a largo plazo. Así de sencillo. La siguiente. Es muy importante subrayar que los estados financieros deben mostrar rubros y no cuentas del libro mayor. Los rubros son aquellos que agrupan distintas cuentas. Como lo veremos en un ejemplo más adelante, hay quien pone en un estado de posición financiera en las inversiones y pone bancos. No tengo bancos, tengo efectivo y equivalentes, que es diferente. Luego ponen clientes. No tengo clientes, tengo cuentas por cobrar de la operación. Luego ponen almacén. Ahí debo poner artículos para la producción y la venta, y no almacén. Por ello, lo que estoy sugiriendo es que utilicemos rubros que van a agrupar a varias cuentas del libro mayor. La que sigue. En este orden de ideas, ¿cómo clasificaríamos ejemplificativamente las inversiones a corto plazo? En primer lugar, efectivo y equivalentes, en lugar de hablar de bancos. En segundo lugar, cuentas por cobrar de la operación, porque hay cuentas por cobrar que tiene la entidad y que no provienen de su operación. Y desde luego, en lugar de almacén, artículos para la producción y venta. La siguiente. Las inversiones a largo plazo, propiedades, planta y equipo, en lugar de activo fijo. ¿Y qué tengo ahí? Mis equipos de fabricación, mis equipos de cómputo, mis equipos de transporte, mis equipos de oficina. Esas son las inversiones de largo plazo. Y desde luego, en lugar de utilizar la palabra depreciación, de la cual voy a enfatizar en un rato, debemos usar recuperación en lugar de hablar de depreciación. Y luego voy a explicar por qué. La siguiente. Este término de depreciación, si yo voy al diccionario, indica baja de valor. Ningún contador en todo el planeta me puede decir cuánto baja de valor un bien. Ninguno. Porque, insisto, los contadores no evaluamos, cuantificamos. Luego, entonces, ¿por qué la llamo recuperación en lugar de depreciación? Porque lo que estoy haciendo es recuperar la inversión. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Cómo recupero la inversión? Yo voy a comprar un computador y lo voy a usar varios periodos contables. ¿Cómo voy a recuperar ese computador? Lo voy a cargar a mis gastos para que cuando yo fije el precio de venta de mis artículos, a través del precio de venta estaré recuperando la inversión. De tal manera de que en cada peso de precio de venta
Estoy recibiendo una parte que va a estar destinada a reponer el bien cuando corresponda y no llamarle depreciación. La siguiente. Fíjense lo que dice la Real Academia Española de la palabra depreciación. Disminución del precio o valor de algo ya con relación al que antes tenía, ya comparándolo contra otras cosas de su clase. Eso un contador no lo puede determinar. Que le apliquen un porcentaje que a veces establece la ley del impuesto sobre la renta, eso es algo distinto. Por eso yo propongo que utilicemos un lenguaje que el empresario entienda. Si yo a ti como empresario te muestro un estado de posición financiera y te pongo recuperación acumulada, yo te pregunto, ¿no te va a llamar la atención? Y me vas a preguntar, ¿estoy recuperando? Sí, por supuesto. La siguiente. Aquí mismo la norma de información financiera, la NIC C6, claramente establece que eso que los contadores llaman depreciación es un proceso de distribución y no de evaluación. Por eso es increíble que le sigamos llamando depreciación. La siguiente. Ya habíamos dicho cómo se determina el precio de venta en cualquier entidad. La siguiente. Costo más gasto más margen. Eso da precio de venta. ¿Estamos de acuerdo? Es lo lógico. Si tu contabilidad no se parece a esto, no sirve. Porque entonces no puedo tomar decisiones. Les voy a poner un ejemplo, miren. Históricamente, en todo el planeta, la inversión en un terreno que se hizo para utilizarse no se deprecia por la falsa creencia de que se plusvaliza. Y por eso los contadores no deprecian un terreno. No conozco una empresa en todo el planeta, que no tenga en su precio de venta la recuperación de un terreno. Les voy a poner un ejemplo. Hoy es jueves y te late. Y el sábado compras el boleto de Melate y el domingo le pegas al premio mayor, 190 millones de pesos. Piénsalo, ya te viste. ¿Qué harías? ¿En qué invertirías? ¿Comida? Dicen que la comida tiene buen margen, ¿no? Pero si vas a invertir en comida, algo que sea serio, porque tenemos una muy desafortunada proclividad al norte de este país, ¿o no? Y no somos gringos, hoy menos que nunca, Muchas diferencias entre ellos y nosotros. La primera, ellos son ricos, nosotros no. Nosotros somos sabrosos, no se confundan, no somos iguales. ¿Qué les parece invertir en una unidad de biscuits de Obregón? ¿Les gusta la idea? Imagínense. Dime, ¿el terreno lo comprarías o lo arrendarías? Lo arrendaría. Yo no, yo lo compro. ¿Cuánto te va a tomar de tiempo recuperar esa inversión? ¿Te gusta 10 años? Cuando menos. Sí, está difícil, 10 años. 5, ¿te gustan? Si vas con el arrendador, a los 2 años te va a querer aumentar la renta porque te va a decir que te está yendo muy bien. Yo prefiero comprar. Sí. Muy bien. Ya tienes la unidad puesta. Tú llegarías por las mañanas y el capitán de meseros instruye a la mesera estrella para que te atienda. Te asignan tu mesa, te sirven tu café lechero, cargadito. La leche servida desde arriba para que haga espuma. Le depositas el azúcar que cae como bomba atómica. Cuando le vas meneando ya se te va a tomar. El primer sorbo es orgásmico.
Y te van a traer ya partido por mitad un biscuit en donde ya le embarraron mantequilla y mermelada para que tú le des el toque final. Imagínate. Se te queda aquí lo... Cuéntame, en el precio de venta del café y del biscuit, ¿no estás incluyendo la recuperación de la inversión del terreno? Y si los contadores no la registran, esa contabilidad no sirve porque no se parece a esto. Oye, que si el terreno se va a plusvalizar, en el nombre sea de Dios, pero eso no le corresponde a la contabilidad. ¿Los terrenos se demeritan? No. Claro que sí. Se pueden demeritar. ¿Cómo quieren que me ponga? ¿Rudo o técnico? ¿Me pongo rudo? ¿Qué les parece una empresa que vende medicamentos en la colonia Roma? Y un 19 de septiembre de 1985, en un edificio de 6 pisos donde tiene almacenada mercancía y oficinas, se cae el edificio y hoy no se puede construir en ese terreno. Cuéntame, ¿se demeritó? Sí. Bueno, en el caso de eso sí. ¿Se puede demeritar? Lógico. Ahí ya les di un ejemplo. Ahora me pongo técnico. ¿Qué les parece un alcalde que decide construir un paso a desnivel en una avenida importante? Díganme qué le va a pasar a los terrenos que están adyacentes al paso a desnivel. Se van a demeritar, porque hoy tienen un letrero que dice se vende, se renta o se regala. Entonces, si se demerita o no, no es asunto de la contabilidad. Tú lo vas a poner en tu precio de venta. ¿Para qué? Porque lo que te interesa es poner una segunda o una tercera unidad. ¿Y cómo vas a recuperar esa inversión? Vía precio de venta. ¿Me voy haciendo entender? Sí. La siguiente. El término históricamente usado depreciación se carga al costo o al gasto dependiendo su naturaleza. ¿Cuándo al costo? Cuando estoy hablando de una empresa industrial. Yo voy a fabricar un producto y para fabricar ese producto voy a necesitar una máquina. ¿Sí me siguen o no? Sí. Pero esa máquina va a tener una vida útil remanente, que algún día la voy a tener que reponer. ¿Cuándo? Cuando sea necesario. Entonces, ¿cómo voy a recuperar esa inversión de esa máquina? Le voy a cargar al costo del producto una partecita para que vía precio de venta yo vaya recuperando. Pero además, la cargo al costo o al gasto dependiendo su naturaleza, no para determinar cuánto bajó de valor, sino para que los socios o los dueños no se lo lleven. ¿Cómo? Si yo no lo cargo al costo o al gasto, ¿qué le va a pasar a la utilidad? Cuéntame, ¿va a ser mayor o menor? Mayor. Y entonces el dueño va a decir, me la llevo. Y entonces el día que haya que reponer el bien, ¿cómo lo repongo? Si ya me lo llevé. ¿Sí? ¿Me voy haciendo entender? La siguiente, por favor. A mayor abundamiento, el estado de flujos de efectivo, que es un estado muy complejo en su elaboración, muestra como origen de recursos lo que yo cargué al costo o al gasto por concepto de recuperación. Entonces, ¿cómo explico que es una fuente de recursos si lo estoy cargando a los gastos? Pues lo explico porque en cada peso de precio de venta estoy recibiendo la partecita que corresponde para reponer el bien cuando sea necesario. Un computador, ¿cuánto puede durar? ¿30 años? No, puede durar 30 años. Que esté ahí no quiere decir que sirva. ¿Sí me hago entender o no?
¿Soy claro? Es más, yo tengo un computador portátil que compré en 1989. Nunca se ha descompuesto. Nunca. Es marca Tandy, pero no sirve. Hoy no sirve porque tiene 20 megas en disco duro. 20 megas. Y en aquel entonces era wow. Entonces hoy lo uso de cafetera. ¿Cuánto debe durar un computador? Cuando adquirió obsolescencia, necesito cambiarlo. ¿Y cómo lo voy a cambiar? Pues vía precio de venta. La que sigue. Un pasivo. Ya habíamos visto cómo lo define. Un pasivo es una obligación presente de una entidad. Bienvenida. Identificada, cuantificada en términos monetarios y que representa una probable disminución en los recursos y que proviene de operaciones hechas en el pasado. O sea, estoy conjugando los 3 tiempos del verbo. Sin embargo, la siguiente, por favor. Si yo voy al diccionario para ver qué significa pasivo, dicho de un haber o de una pensión o de un derecho que son disfrutados por algunas personas en virtud de servicios que prestan. ¿A ustedes qué se les hace más claro, emprendedores? ¿Pasivo u obligaciones? Obligaciones. Por eso, pues yo propongo que le llamemos por su nombre, no pasivo. A pesar de que yo no uso terminología contable tradicional, la contabilidad es exactamente igual que la vida. Levanten la mano quienes de ustedes son solteros. Ahí están las personas en etapa preoperativa. ¿Quiénes son casados sin hijos? Primer ejercicio. Casados con hijos. Felicidades, utilidad de ejercicios anteriores. Los cuñados y cuñadas son reservas de capital por aquello de las pérdidas. El suegro es el cargo diferido y la suegra la partida despreciada. La siguiente, por favor. Es cierto. Para mí me queda más claro hablar de obligación y no de pasivos, porque obligación es aquello que alguien está obligado a hacer. Punto. Así de sencillo. Y por ello, la siguiente. Al igual que en el caso de las inversiones, pues eso que llaman pasivo y que yo llamo obligaciones, hay que dividirlo en corto y en largo plazo. El corto plazo va a ser las obligaciones que yo deba cubrir en el ciclo normal de operaciones. El largo plazo son aquellas obligaciones que debo cumplir en un lapso mayor a mi ciclo normal de operaciones. La siguiente. Capital contable. Suena hasta petulante, ¿no? ¿Por qué contable? Y dicen que es el valor residual de los activos una vez disminuidos los pasivos. Por Dios santo, ¿eso les queda claro? A mí no me queda claro. Por eso prefiero hablar, la siguiente, de inversión de los dueños, socios o accionistas, dependiendo la estructura jurídica que tenga la entidad. Aquí la NID A5 me dice que el capital contable es el valor residual de los activos de la entidad una vez deducidos todos sus pasivos. ¿Cómo se forma? Primero, por aportaciones de los socios. Segundo, por primas pagadas por emisión de acciones. Tercero, por las utilidades que ha generado la entidad, o en su caso, las pérdidas que haya generado. La siguiente, por favor. Si me voy a la Real Academia Española y hablo de capital, me dice hacienda, caudal, patrimonio. Si lo digo contablemente, perteneciente a la contabilidad, pues ahí sí se le secó el cerebro al que la redactó. La siguiente, por favor. Por ello, yo prefiero hablar inversión de los socios, accionistas o propietarios
y la clasifico en el aportado o contribuido, en donde tengo el capital social, las primas por colocar acciones, el capital ganado, que son los resultados acumulados, las utilidades acumuladas. ¿Qué es una prima por colocar acciones? Es algo que sirve para equiparar fuerzas. Voy a tratar de poner un ejemplo. Ustedes y yo hemos decidido el día de hoy constituir una sociedad mercantil y aportamos 100 millones de pesos de manera proporcional entre todos. Al cierre del ejercicio nos ha ido muy bien y ya tenemos 50 millones de pesos de utilidad. Y todos estamos muy satisfechos. Pero estamos seguros que hay que duplicar el capital social para ensanchar el negocio. Todos estamos de acuerdo, pero ninguno de nosotros tiene los recursos disponibles. Se acercan los de allá afuera y nos dicen: los del auditorio tienen otros 100 millones de capital. Y llegan y nos ofrecen ponerlos. Si nosotros los aceptamos como socios a partes iguales, por lo menos les tendríamos que exigir una prima de 50 millones, porque de lo contrario les íbamos a ceder la mitad de nuestras utilidades. Por lo menos 50 millones. ¿Les podríamos pedir 60 millones de prima? Sí, pedir no empobrece. ¿Ellos estarían dispuestos a ponerlo? Si creen que lo van a recuperar, sí, punto. Nadie está peleado con su dinero. La siguiente. Aquí tienen un estado de posición financiera tradicional. Tradicional. Fíjense cómo le llaman. Activo circulante. Caja. No dice si es de cartón o de madera. Bancos. No dice si son de plástico. Clientes. Documentos por cobrar, deudores diversos y almacén. ¿Ustedes entienden qué es un almacén? Ahí los contadores lo que quieren decir es: los artículos que tengo guardados en el almacén, pues ponle así. Luego hablan del activo fijo, equipo de oficina, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego los diferidos. Me voy a las obligaciones: pasivo circulante, proveedores, cuentas por pagar, acreedores. Pasivo fijo, así le llaman al de largo plazo. Y luego vienen los créditos diferidos y el capital. Esta es una presentación tradicional. Con mi propuesta, ¿cómo se vería esto? La siguiente. Fíjense, estado de situación financiera, como dijo el señor, está cortada en un punto del tiempo. Inversiones en lugar de activo. A corto plazo, efectivo y equivalentes, no bancos. Inversión en valores, cuentas por cobrar de la operación. ¿Cuáles son las cuentas por cobrar de la operación? Pues del producto. Las que resulten de lo que yo vendo. Porque hay otras cuentas por cobrar que no son de la operación. Contribuciones a favor, artículos para la producción y venta y no almacén. Suman las inversiones a corto plazo. A largo plazo, propiedades, planta y equipo, mobiliario de oficina, equipo de cómputo, maquinaria y equipo de producción, equipo de transporte y recuperación acumulada. Tan convencido estoy de llamarlo recuperación, que así cuando la gente me observa como tú lo haces en este instante, prefiero que piense: este güey se ve recuperado y no depreciado. Obligaciones a corto plazo. Y observen, hay que hacer una jerarquía en las obligaciones. Ninguna obligación tiene prelación. Aquella que sea a favor de trabajadores es la más
importante de todas. Por eso empiezo con las obligaciones laborales. Luego voy con el veracruzano. El veracruzano es el SAT. ¿Sí sabían? Es de Veracruz porque toca el arpa. Muéstrenme cómo se toca el arpa. Nomás para acá, nomás para acá. Y nosotros somos contribuyentes, tocamos una vihuela que se toca nomás para allá, nomás para allá, y el otro güey nomás para acá, nomás para acá. Cuentas por pagar de la operación y otras obligaciones. Y luego tengo las obligaciones a largo plazo. Y finalmente eso que llaman capital contable, que yo le llamo inversión de los socios, donde tengo capital social, reservas de capital, utilidades acumuladas. Fíjense la dualidad económica. De este lado tenemos los recursos y de este lado las fuentes de los recursos. ¿Quién aportó estas inversiones? Los terceros, que son acreedores, y los dueños. Eso se llama dualidad económica. La que sigue. Si nos vamos al estado de resultado integral, aquí ya estamos ante un estado dinámico, porque abarca un periodo de tiempo. ¿Qué muestra el estado de resultado? Los resultados de operación. ¿Cuánto vendiste? ¿Cuáles fueron los costos de los inventarios que enajenaste? ¿Cuáles son tus márgenes en ventas? ¿Cuáles son tus gastos de operación? Y finalmente, tu resultado, utilidad o pérdida. Ese es el estado de resultado. La siguiente. Aquí pueden ver todo lo que les acabo de decir. Este estado incluye las ventas, los ingresos netos, costos y gastos, resultado integral de financiamiento, participación en la utilidad o pérdida de otras entidades, utilidad o pérdida antes de impuestos, los impuestos a la utilidad y desde luego las operaciones discontinuas. Los impuestos a la utilidad. El veracruzano es el socio más importante que no aporta un solo peso. La siguiente. ¿Cómo definir un ingreso? Simplemente podemos decir, porque si yo leo textualmente esa norma, pues es otra vez muy cuadrada, ¿no? Es el incremento de los activos o el decremento de los pasivos, por el amor de Dios. Yo les propongo que concluyamos que el ingreso es el incremento positivo en el haber patrimonial de una persona. Eso es el ingreso. La que sigue, por favor. Costo y gasto. Si yo me voy a la norma, fíjense cómo la define. Son los decrementos de los activos o incrementos de los pasivos de una entidad, por el amor de Dios. Por ello, yo les propongo lo siguiente, la que sigue. Como pueden apreciar, no distingue entre gasto y costo. Y no es lo mismo un costo que un gasto. El costo es la representatividad de haber recuperado una inversión. Lo voy a poner con un ejemplo. Yo vendo agujeros para regadera. Se venden bien. Todo el mundo necesita un par en casa, ¿o no? Y los vendo a 3.1416 pesos porque son redondos. Si yo vendo un agujero para regadera que me costó 2 pesos y lo vendí en 3.1416, estoy cambiando una inversión de inventarios por una inversión de cuentas por cobrar, pero ya obtuve un margen, porque la inversión de inventarios la recuperé en 2 pesos y la convertí en cuentas por cobrar en 3.1416, y eso se llama margen en ventas. Por lo tanto, el costo está circunscrito a recuperar una inversión, en tanto que el gasto no. El gasto es el recurso aplicado a la operación, que no se recupera en tanto que se absorbe con el margen. Otra vez, recurso aplicado a la operación, que no se recupera,
Sin embargo, se absorbe con el margen. Los gastos no se recuperan, las inversiones sí se recuperan. La siguiente. Aquí tienen un estado de resultado tradicional, donde le ponen ventas menos costo de ventas. Y luego esa proclividad al sacramento del bautismo que tienen los contadores. Porque si no le ponen nombre al subtotal, no duermen. Y el primer subtotal lo llaman utilidad bruta. Así lo llaman. Yo prefiero llamarlo margen en ventas. Porque para mí ni es utilidad ni es bruta. ¿Por qué no es utilidad? Porque no la puedo distribuir. Y no es bruta porque casi siempre es mayor que la neta. Entonces no está bruta. Luego le restan los gastos de operación, venta, de administración, financieros. La utilidad de operación, otros ingresos no operativos, otros gastos no operativos y la utilidad antes de impuestos. Sin embargo, yo haría una propuesta de presentar un estado de resultados diferente, la que sigue, por favor. Ingresos por ventas, costo de producción de artículos vendidos y no costo de ventas. Y desde luego no le llamo utilidad bruta, le llamo margen en las ventas. Luego tengo los gastos de operación, margen en la operación, resultado de financiamiento y finalmente la utilidad o pérdida. Hay que facilitarle las cosas al usuario. La siguiente. ¿Se acabó? No, faltan ahí diapositivas. Faltan algunas diapositivas. ¿No? Bueno, a lo mejor les envié un archivo equivocado, pero se las platico. La información financiera, como la acabamos de ver, tiene limitaciones. Primero, por lo siguiente, miren, ya dijimos que es provisional. ¿Sí? ¿Me siguen? Segundo, tiene cifras reales y estimadas. Y eso es una limitante. Por lo tanto, para complementar la información financiera, se hace necesario incorporarle notas a los estados financieros para que aclaren diversos rubros de los estados financieros. Sin embargo, derivado de esas mismas limitaciones, hay un esquema que se llama análisis de la información financiera, precisamente que surge por la limitación en la información. Ese análisis en la información financiera puede ser vertical o horizontal. ¿A qué le llamamos vertical? Cuando voy a utilizar razones financieras. ¿A qué le llamamos horizontal? Cuando voy a hacer comparación de un estado de posición financiera de este año con el del año inmediato anterior. Y entonces voy a determinar aumentos o disminuciones para tratar de interpretar la información. Sin embargo, el más usado de los métodos es el de razones simples. Y nos va a servir para complementar la información. Ponemos poner el archivo de Excel, por favor. A ver, aquí lo tienen. Miren ustedes. Tenemos una primera razón que se llama de corto plazo, en donde voy a dividir las inversiones a corto plazo entre las obligaciones a corto plazo para saber cuál es la capacidad de pago que tiene la entidad a corto plazo. Si yo tengo inversiones a corto plazo de 200 y obligaciones a corto plazo de 100, por cada peso de obligaciones que debo a corto plazo, cuento con 2 pesos de inversiones para poder hacer frente. Entonces, eso demuestra mi capacidad de pago. O sea, que hay muy buena liquidez. Muy buena liquidez.
Luego tenemos algo que se llama prueba de ácido. Esta prueba de ácido consiste en dividir las inversiones a corto plazo restándole los inventarios. ¿Por qué restándole los inventarios? Suponiendo que los inventarios no fueran recuperables, voy a ver qué tengo de margen para ver cuántos pesos de inversión tengo frente a cada peso de obligación. Luego tengo rotación de cartera. Este es muy interesante. ¿Para qué me sirve la rotación de cartera? Para comparar cuáles son mis políticas de crédito. ¿Cómo determino la rotación de la cartera? Voy a dividir las ventas netas a crédito entre el promedio de la inversión en cuentas por cobrar. ¿Eso qué me va a dar? El cociente me va a dar el número de veces que la cartera se recuperó en el periodo. Voy a poner un ejemplo. Si mis ventas fueran 1,200 millones, o 1,200 pesos para simplificarla, y mi promedio de cuentas por cobrar es de 400, ¿cuánto es el cociente? ¿Sí me hago entender? Quiere decir que si estoy analizando un periodo de un año, la cartera se recuperó 3 veces en un año. O sea, cada 120 días recuperé la cartera. Si tu política de crédito es 90 días, algo está pasando. Y ese es un indicador que al que le tienes que llamar la atención es al de cuentas por cobrar, porque no está haciendo su chamba. Luego tengo rotación de inventarios. Y voy a dividir el costo de los inventarios entre el promedio de la inversión en inventarios. El cociente me va a dar el número de veces que los inventarios se recuperaron en el periodo. Entre esta y la anterior debe haber una correlación, porque los inventarios normalmente se convierten en cuentas por cobrar. Por lo tanto, las razones deben ser similares. Luego tengo la cobertura de intereses. Voy a dividir el margen de operación entre los intereses para ver el número de veces en que el margen de operación cubre el costo financiero. Y finalmente, la rotación de planta y equipo. Las inversiones en planta y equipo, cuántas vueltas le di en el periodo. Y esto me sirve para complementar la información que me están presentando los contadores. Y me pongo a sus órdenes para sus preguntas o comentarios. Oye, perdón, de eso de que dijo que de cobrar se está haciendo más su chamba, no puede haber, tiene que haber una congruencia entre la política de ventas, claro, entre la margen, los tiempos y todo, y el que cobra, ¿no? Claro. Para ver quién es el que está mal. Claro. Tiene que haber una sincronicidad. Claro. Tengo que analizar el por qué la rotación de cartera que estoy obteniendo no coincide con mi política de crédito. Si mi política de crédito es otorgo 90 días y la rotación me dice que cada 120 días recupero la cartera, algo está pasando. No necesariamente quiere decir que el de cuentas por cobrar está haciéndolo mal. Podemos tener una pandemia, podemos tener una serie de razones, pero hay un indicador que me está llamando la atención. Pero inclusive puede ser que también en la política de ventas no están de acuerdo al mercado. Claro, también, también. Sí, claro. Por eso insisto, la información es provisional, claro, y es incompleta. Para eso me sirven estos métodos de análisis. ¿Alguna otra? Sí, Mauricio. Dentro de lo que menciona la rotación de inventarios, profesor, ¿sí no está contemplando ahí también lo que puede venir como merma o cuestión de algún producto que ya no salga? Bueno, tendrían, aquí me va a dar las veces que recuperé el inventario. Okay. La merma tiene que estar en la determinación del costo del inventario. Por ejemplo, tienes una fábrica de estambres. Tú tienes la materia prima, que es el hilo.
Pero cuando tú lo metes al telar, evidentemente hay merma. Entonces, el producto terminado va a tener menos peso. Esa merma la tengo que cargar al costo para que vía precio de venta yo recupere la merma. Sí, no, por eso, porque como no lo había ahí, Sí. dije, ¿cómo? Sí, sí, sí. Está implícita en la determinación del costo. Perfecto. No hay ninguna otra pregunta. Digo, sé que es difícil que yo deje lugar a dudas, pero por si acaso. Sí, Mauricio. Comentar algo de lo que usted obviamente nos cambió toda la perspectiva y yo comulgo mucho con esa idea que usted tiene de cómo presentar las cuentas de los estados de posición financiera y a elevarlo, porque yo normalmente lo que es la recuperación y aportación de los socios, yo le llamo patrimonio, ¿no podemos llamar así también a ese Claro, rubro? el patrimonio de la entidad. Exactamente. Sí, claro, por supuesto. Perfecto. Lo que no me gusta es capital contable. Sí, no, claro. Sí, no, darle otra definición y obviamente... Hay que hablarle en el idioma del usuario para que él entienda. Sí, sí, sí. Por eso a veces el usuario no se involucra con la información porque no le entiende. Le sacan la vuelta. Sí, no. Si yo les dijera los términos que han llegado a usar los contadores, Se va como más. resultado por posición monetaria. ¿Cuál es la posición? Resultado por posición monetaria. Así. Y como nadie le entendía, le pusieron un acrónimo que decía Repomo. Repomo, yo creo que le pusieron así porque eso como que le atraía al usuario, ¿no? Como suena como a sábado en la noche. El viernes el pomo y el sábado el repomo. Si no hay más preguntas, les agradezco su asistencia, su paciencia. Espero que esto haya sido de utilidad. Gracias, Mauricio, por la invitación. No, gracias. Y que tengan una excelente tarde. Gracias. Fuerte el aplauso para el maestro Vicente Romero Ruiz con este gran tema, análisis de los estados financieros. Creo que fue muy comprensible en un lenguaje que realmente entendimos todos. Qué bueno. Y gracias por esta aportación que Muchas gracias. nos has dado. Y bien, pues vamos a recibir al contador público y maestro en Derecho Fiscal, Mauricio Zamudio, director de Zamudio Incorporation. Adelante. Muchas gracias Oscar, y muy agradecido aquí con el profesor Vicente Romero Said. Creo que nos ilustró muy bien, ¿no? Creo que nos dio algo que todos como emprendedores, como empresarios, debemos de saber, porque al final del camino, pues es lo que yo siempre lo digo, ¿no? Es lo que traemos en el bolsillo, nuestro dinero, y hay que saber cómo lo vamos a representar, cómo nos va a dar esa información, sobre todo muy puntual y precisa, para tomar las mejores decisiones, ¿no? Creo que al final del camino debemos entender que la contabilidad parte de ¿qué? De una información financiera que nos debe de dar siempre el cómo, el por qué y cómo podemos nosotros darle ese crecimiento y lo más importante, y ya lo dijo el profesor, una partitura y unos conceptos creo que muy ad hoc para que el empresario pueda tomar la mejor decisión, ya sea para un buen y sano crecimiento o para que nosotros podamos tomar la mejor decisión si el negocio crece o se cierra, ¿vale? Y quiero aprovechar y sobre todo darle un reconocimiento aquí al profesor que nosotros queremos dar de Zamudio Incorporation por esta participación y para que él obviamente pues con su conocimiento e información nos diga que esto de los estados financieros siempre todos los podemos entender y lo más importante asimilar de la mejor manera. Profesor, por favor. Muchas gracias, Mauricio. Por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Y muchas gracias a ustedes que vinieron el día de hoy. Como les he dicho y les dije la semana pasada, estamos empezando a impartir estos cursos con la finalidad de que podamos ir enseñándoles a los empresarios, a los emprendedores y a toda esa gente que quiere sumar, y como lo he hecho en mis juntas de negocios, que queremos nosotros darle siempre esa capacitación, ese tip, esa información, y creo que al final del camino ustedes tengan siempre la forma de cómo poder
tomar una mejor decisión, ¿vale? Todo emprendimiento, todo negocio, toda cuestión de actividad económica, tenemos que tener siempre ese conocimiento, y creo que si nos lo imparten, nos comparten, y lo más importante, que ustedes siempre tengan esa información a la mano y puedan estar aquí con nosotros, yo seguiré sumando y quiero que ustedes sumen y que crezcamos juntos, ¿sí? Voy a avisarles ahí con tiempo, estamos armando ya ese directorio, ¿verdad?, de empresarios, porque sí es importante que nos estemos informando, que estemos participando y hacerles llegar la información de la Junta Nueva de Negocios, y que ahorita estos jueves están participando aquí gente, sobre todo como el profesor Vicente Romero, como gente que estoy invitando para que nos compartan esa información, y lo más importante, que ustedes tengan siempre ese puntual punto de vista para su mejor crecimiento y desarrollo, tanto económico, profesional y a todo emprendimiento que quieran hacer. Yo los invito y vamos a convocar, ¿verdad?, a una nueva Junta de Negocios para el mes de abril. Ya les avisaremos con tiempo, porque vamos a traer el emprendimiento de los que me hicieron el favor de estar conmigo en este mes cuando iniciamos, y ver todos los resultados que hemos avanzado, y por ahí traemos otra propuesta de otro emprendedor, y primero Dios, yo confío en que esto va a ir sumando, ¿sí? Yo los sigo invitando, aquí todos los jueves vamos a tratar de que este sea un horario ya más flexible, pero sí invitándolos a que puedan participar, a que tengan ese conocimiento cierto, y lo más importante, que sumen con nosotros, ¿sí? Queremos crecer esto, y no nada más queremos quedarnos aquí en la delegación Gustavo Madero, queremos crecer y que esto crezca, y próximamente también les vamos a informar, otros foros nos están invitando, queremos ir allá a sumar, y que Zamudio Incorporation sea ese granito de arena que queremos sumar en esta sociedad mexicana, y que lo más importante, que nuestra economía crezca, ¿vale? Les agradezco mucho y muchas gracias por estar aquí con nosotros. El contador público Mauricio, si me lo permite, y después externo a este evento, vamos a aprovechar que se encuentra el presidente, el licenciado Gabriel Sánchez, quien representa a la Asociación Internacional de Periodistas Mi Mundo Eres Tú, que viene acompañado de una comitiva como es Giselle Moreno, como es Evelyn Lizárraga y Marco Ornelas. El domingo pasado, bueno, pues fue el gran evento, la Gaby de Oro, que fue el primer festival de cortometrajes. ¿Qué mensaje le darías al mundo? Y realmente en esa ocasión no pudiste estar presente, te encontrabas de viaje, ya te otorgaron el galardón. Sin embargo, bueno, pues tengo en mis manos el nombramiento que te están otorgando, y se refiere al nombramiento para el contador público Mauricio Zamudio bajo el cargo de coordinador empresarial en el área internacional. Si es que fuerte el aplauso. Ahora sí que ya por ahí me lo habían platicado aquí mi buen amigo Oscar, y muy agradecido, licenciado Gabriel. La verdad, sí, no pude estar presente, pero creo que le mandamos por ahí nuestros agradecimientos. Mi gente estuvo presente, ¿verdad?, también para que pudiera participar, y sobre todo le agradezco este reconocimiento y esta invitación a formar parte del comité. Y claro, con mucho gusto estaremos ahí, y como lo platicamos, tenemos ahí una junta de negocios, usted y yo, para que sumemos y crezcamos más como empresarios. Muchas gracias. Bravo. Bien, pues muchísimas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana seguramente. Así es. Excelente tarde. Claro.